ver este tema muy importante, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Es porque necesitamos reconocer entonces a qué lado pertenecemos. Ninguno puede estar en el centro como neutral, ¿verdad? Como un pie en el mundo o un pie en el reino de Dios, con un pie en el reino de las tinieblas y con un pie en el reino de la luz. O somos de Cristo o somos de Satanás. A eso se refiere la Biblia cuando habla de estas dos clases de simientes. Y es una enseñanza que está a lo largo de la escritura. Por esa razón es que necesitamos comprenderlos en el reino de Dios. Entonces vamos a ver el tema de los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Ahí encontramos un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 26 y verso 18. Hoy vamos a ver la primera parte porque no nos alcanzaría el tiempo ya que solo tenemos una hora. Entonces vamos a ver la primera parte. Quizás solo nos quedemos en la parte de los hijos de las tinieblas, aunque vamos a ver una parte de la luz también. Pero hoy vamos a ahondar en este tema. Hechos 26, verso 18. Así dice la palabra de Dios. Pablo está hablando ahí para que abras, dice, sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Ahí está hablando como una rogativa hacia Dios, que Él es el que puede abrir los ojos con el propósito, la finalidad de que se vuelva de la oscuridad a la luz. O sea, de que abandonen su vieja vida llena de pecado para que puedan volverse a Dios y cambiar su corazón. Y también dice, y del dominio de Satanás a Dios. Entonces vemos ahí que el estado natural del hombre sin venir a Cristo, sin pertenecer a Dios, es un estado de oscuridad, como lo menciona ahí el pasaje, y también de dominio de Satanás. Satanás domina sobre los hombres caídos. Esa es la oración de Pablo a fin de que Dios abra los ojos de los pecadores, de los incrédulos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás al dominio de Dios, ahora ser gobernados de Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esto es a través de Cristo, ¿verdad? Para que reciban por la fe en mí. Ya vimos que Efesios capítulo 2 nos habla que la fe es un don de Dios también para que podamos creer en la obra de Cristo y así recibir el perdón de pecados y una herencia entre los que han sido santificados. Porque la obra de Dios en los incrédulos, en los pecadores, al darles perdón, al ellos arrepentirse de sus pecados, no solamente consiste en que sean perdonados sus pecados, sino también de que se les da una herencia entre los que han sido santificados, una herencia espiritual, pero también una herencia que está por venir en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, pero también para establecer su reino con los hijos de la luz, con su pueblo. Entonces, es muy importante que pudiésemos entrar con ese pasaje de Hechos, capítulo 26, 18, para darnos cuenta del estado en que se encuentra el hombre natural sin Cristo. El hombre en su estado natural, vimos que está lleno de oscuridad y está bajo el dominio de Satanás. Ahora, ¿qué significa esta esclavitud a Satanás? Hoy vamos a ver este primer punto. ¿Cómo es que el hombre es esclavo de Satanás? Y ahí el texto nos dice que es importante que consideremos la relación del hombre caído con Satanás. Así que veremos que el hombre caído no está simplemente separado de Dios. O sea, el problema del hombre no solamente es que pecó contra Dios, aunque ese es el mayor problema, no es que está separado de Dios. Aquí viene un problema todavía más grave, sino que también
está unido a Satanás en su hostilidad hacia Dios y su rebelión contra él. Entonces, por decirlo así, el hombre en su estado natural, en su estado caído, en su estado pecaminoso, se parece mucho a Satanás porque está en contra de la voluntad de Dios, no obedece los mandamientos de Dios y por lo tanto se considera un transgresor de la ley de Dios, un criminal de la ley de Dios y está en constante rebelión con el Señor. Entonces, como Satanás también, él pudo caer de ese estado cuando fue creado, porque Satanás es una criatura y que lo encontramos en pasajes de la Biblia que Dios lo creó como un ángel hermoso, un ángel de luz, pero como Satanás, este ángel hermoso que Dios había creado y que estaba en la presencia de Dios en los cielos, pudo corromper su corazón y rebelarse contra Dios y arrastrar a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Entonces, ese pasaje de Isaías capítulo 14 nos habla acerca de la caída de Luzbel para convertirse en Satanás por la rebelión que tuvo contra Dios. Isaías capítulo 14, verso 15, nos habla de este pasaje acerca de Satanás y su caída. Dice el verso 12 en adelante: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así lo describe el escritor Isaías. El lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dice esta profecía de Isaías. Entonces ahí vemos cómo Satanás se rebeló, se enorgulleció su corazón porque quiso ser semejante a Dios, la criatura queriendo tomar el lugar de Dios. ¿Y en qué se parece Satanás en ese sentido al hombre? Pues que el hombre en el Edén, en su estado puro, Dios solamente le había dicho que obedeciera, que no tomara del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Pero ellos, ¿qué pasó? Satanás los engañó, utilizó la astucia y ellos fueron seducidos a pecar contra Dios. Y entonces él les dijo, es mentira. Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Satanás estaba induciendo a la mujer para que tomara el lugar de Dios, para que la criatura se rebelara contra su creador, poniendo en tela de juicio la verdad y la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Eva? Pues cayó en el juego de Satanás y así mismo ella se rebeló contra Dios. La criatura una vez más se rebela contra su creador y en eso es que el hombre es semejante a Satanás en su estado caído. Está unido a él en su hostilidad hacia Dios y su rebelión contra él. Ya eso lo vimos en Génesis capítulo 3, verso 14 al 15, con esta sentencia que Dios le dio a la serpiente y a la mujer. Y entonces dice que Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, condujiste, seduciste a Eva a pecar, a desobedecerme, dijo a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí encontramos esas dos simientes, ¿verdad? La simiente de la serpiente, que serán aquellos hijos que le siguen, aquellos que le adoran, seres humanos caídos, rebeldes contra Dios. Esa es la simiente de Satanás. Pero también dice que pondría enemistad entre
tu simiente y la simiente de la mujer. Esto hablando de Cristo, ¿verdad? Satanás es el adversario y se opone a Cristo. Y dice que esta simiente, Cristo o la serpiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Satanás iba a herir al Hijo de Dios. Él pensaba que Cristo iba a quedar ahí en esa cruz y que ahí se acabaría todo. Pero a través de la muerte, de la resurrección de Cristo, él venció a la muerte y de esa manera aplastó la cabeza de la serpiente. Y entonces a través de su obra es que él trajo hijos a la luz, ahora el pueblo de Dios, porque Cristo despojó de todo poder y de todo dominio a Satanás. Y entonces esa es la batalla espiritual que encontramos hasta este tiempo entre los hijos de la luz y los hijos del mal. Así que el hombre caído es un culpable que ha rechazado el gobierno de Dios y se ha entregado al gobierno de Satanás. ¿Por qué decimos que se ha entregado al gobierno de Satanás? Porque hace las obras que el diablo hace, ¿verdad? El diablo es mentiroso, es padre de mentira. El diablo hace lo contrario a la voluntad de Dios y asimismo el hombre en su rechazo contra Dios se parece a su padre Satanás. Es algo muy fuerte, muy delicado, pero es la realidad con la que se enfrenta el ser humano. Y número dos, aparte de, dijimos que la esclavitud a Satanás, ese es el estado del hombre caído. Número dos, el gobierno de Satanás. ¿Cómo es el gobierno de Satanás operando en el mundo, en este sistema de cosas, de pecado, y cómo atrapa al ser humano? Es importante aclarar que no estamos como ensalzando a Satanás porque estamos estudiando sobre lo que la Biblia menciona, pero sí debemos saber que el adversario Satanás está en enemistad constante con todo lo que tiene que ver con Dios y con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y no reconocer que tenemos un enemigo es fatal, sería fatal para nosotros, porque hay muchas sectas, hay muchas filosofías que niegan la existencia de Satanás, que dicen, no, el infierno es aquí mismo se queda todo. Y entonces dicen, no es cierto, no existe Satanás y su reino de maldad. Entonces, ese es el engaño que Satanás ha metido a través de las filosofías y las sectas para hacer creer que él no es un ser real, que existe, que es espiritual, no lo podemos ver, pero se manifiesta a veces en estas obras de maldad que induce a los hombres. Entonces, no reconocer que el hombre tiene un adversario, un enemigo que desea que se destruya, entonces estaríamos en un grave error. Así que el gobierno de Satanás, como impera, debemos tener mucho cuidado cuando hablemos del gobierno y el poder de Satanás. Dios y el diablo no son poderes iguales atrapados en alguna lucha cósmica para ganar el universo. Eso es importante saberlo. El porque Satanás tenga dominio sobre este mundo no lo hace mayor o superior a Dios o más poderoso que Dios. No, Satanás tiene el permiso de Dios en su soberanía para poder juzgar así sus santos juicios, tanto en la humanidad y como ellos, como ángeles caídos, y tiene un tiempo permitido para afligir, para llevar juicio a las naciones, pero él no es mayor que Dios ni hace lo que a él le place. Así que cuando hablamos de este gobierno y poder de Satanás, no tiene comparación contra nuestro Dios todopoderoso que rige todas las cosas, quien creó todo, hasta el mismo Satanás, pero en su estado de ángel, ¿verdad? De luz. Él no lo creó así un ser malvado. Entonces vemos que no hay comparación, pues no es una batalla como que a ver quién gana. No, Dios gana porque Él es el sustentador. Él existe en sí mismo, Él nadie lo creó a Él. Entonces solamente está llevando a cabo su plan soberano de esta manera. Así que el diablo es una criatura finita.
Tiene poder, tiene dominio, pero es finita porque es un ser creado. Dios lo creó y sobre quien Dios gobierna sobre Satanás con total soberanía, ¿verdad? Entonces, aunque la rebelión de Satanás contra Dios es de su propia autoría, ha sido ordenada y permitida por Dios para sus propósitos y su gloria. Él permitió que se fuera desarrollando desde el Edén esta mentira, este engaño, y que pasó a todos los hombres en tremenda maldad, de tal manera que habíamos visto que los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ahí encontramos el primer asesinato y como uno de los primeros descendientes de la simiente de maldad. Así lo describe la Biblia cuando Caín mató a su hermano. Dice en el verso 8 que aconteció que estando ellos en el campo, Caín y Abel, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, porque el corazón de Caín se había molestado porque Dios había preferido la ofrenda de Abel, la ofrenda que le había traído, y no vio con agrado la ofrenda que había traído Caín. Sus razones Dios tiene, quizás vio en su interior que no era agradable, pero esto trajo maldad en el corazón de Caín y se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese es el primer asesinato en la historia de la humanidad. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense la manera de responder de Caín a su creador. Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahí le lanza el juicio a Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahí vemos la descendencia de la serpiente en Caín. Es interesante porque dice Caín que ahora me echas hoy de la tierra, le dijo al Señor, y de tu presencia me esconderé y errante andaré en la tierra. Eso es lo que acontece con los seres humanos separados de Dios. Errantes andan por la tierra, separados de la presencia de Dios, escondiéndose de la presencia de Dios a causa de su maldad, de sus pecados. Eso es una característica del hombre caído, ¿verdad? Todos quieren esconderse de Dios, quieren ellos vivir de esa manera, errante en esta tierra sin propósito divino. Por eso es que vemos esa simiente a través de Caín. Así que aunque la rebelión de Satanás contra Dios es de su propia autoría, ha sido ordenada y permitida para sus propósitos y para su gloria. En Lucas capítulo 4, versos 5 al 6, encontramos que Satanás hace una declaración acerca de sí mismo y su relación con este mundo caído. En Lucas capítulo 4, versos 5 al 6. Vamos a leer. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto. Está hablando acerca de la tentación de Jesús en Lucas 4. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y ahí viene Satanás para tentarle. Entonces, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí
me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, note usted esta declaración de Satanás acerca de sí mismo en relación a este mundo caído. ¿Qué es lo que está declarando y qué quiere decir él? Está hablando de que los reinos del mundo le han sido dados. Y si la palabra dice le han sido dados, está hablando de que Dios le ha permitido tener ese dominio. A eso se refiere de que le han sido entregados, le han sido dados mientras se cumplen los propósitos de Dios en cuanto a su juicio con este mundo. Entonces Satanás estaba tentando, quería adelantar o impedir que Jesús, de manera obediente al Padre, tomara ese camino de espinas, de ser escupido, de ser golpeado, de pasar esas vergüenzas y finalmente convertirse en maldición al clavarlo en una cruz entre criminales y morir. Entonces Satanás quería impedir que él llegara a obedecer la voluntad de Dios y quería anticiparlo y decirle, yo te daré todos los reinos del mundo, no te preocupes, no tienes que sufrir, te daré toda esta gloria porque a mí se me ha sido entregado, pero lo que demandaba él es adoración. En el verso 7 dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, yo te daré todos estos reinos de la tierra, la gloria, el poder, la fama. Solo tienes que postrarte y adorarte. ¿No les parece similar el ofrecimiento que nos da el mundo, este mundo caído, que nos ofrece fama, nos ofrece poder, nos ofrece gloria, nos ofrece de que tú eres el más importante y mereces todo? Entonces el hombre se vuelve esclavo de todas estas cosas y se olvida de Dios y pasa a ser un adorador de Satanás, adorando muchas veces el trabajo, adorando el dinero, adorando muchas cosas de las cuales nosotros nos fabricamos ídolos. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es un ídolo para el ser humano. Y Satanás es especialista para ofrecer y engañar. Él se disfraza con algo bonito y lo aparenta ser algo delicioso, atractivo en esa seducción para finalmente atrapar y esclavizar la voluntad del ser humano. Así que muy interesante porque a Cristo mismo él se le manifestó en el desierto y le dijo que él tenía esa potestad, se le había dado para dar estos reinos del mundo. Y Satanás dice que este dominio le ha sido entregado. Es un dominio, es un gobierno permitido y limitado por Dios. Todo está restringido según el propósito y la voluntad del Señor. Encontramos también un texto en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Ahí nos habla la escritura refiriéndose nuevamente a los hombres caídos, en los cuales, en estos hombres caídos, el Dios de este siglo, mire, ahí aparece Dios con D minúscula, porque la referencia es a Satanás, que también se le da a conocer como el Dios de este siglo. Este siglo es lo que abarca todo este periodo de la historia humana hasta que el Señor regrese. Entonces estamos en este siglo de maldad, este siglo de pecado. Satanás es el Dios de este siglo. ¿Y qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos con sus mentiras, con sus engaños, con su seducción, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el plan de Satanás para cegar el entendimiento de los incrédulos. Las personas que no creen en Dios tienen cegado el entendimiento. Pueden estar escuchando al mejor predicador, el mejor mensaje de la palabra de Dios, pero resisten porque están cegados su entendimiento y son incrédulos y resisten la palabra de Dios. Están bajo el dominio de Satanás y él impide que les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo.
el cual es la imagen de Dios. Y esto no significa que él esté ganando sobre Dios, sino que los propósitos de Dios en la salvación del hombre son soberanos. Y algunos serán condenados, pero otros serán salvados. Y dentro de los salvados hay muchos, porque Apocalipsis nos muestra que hay una gran multitud de la cual nadie podía contar, con ropas blancas. Estos son los que fueron redimidos por la sangre de Cristo y estarán delante de él. Pero ciertamente también este grupo es grande de los que adoran a Satanás y que se rinden a los ofrecimientos del maligno. Entonces, número 3, el hombre en su estado caído es un hijo del diablo. Es una palabra, como les mencioné al inicio, muy fuerte. Nadie quiere escuchar que es un hijo del diablo, y a veces usan esta frase de manera inapropiada, ¿verdad? Como un insulto, pero no es la manera que lo aborda la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios lo establece, así debe de ser. Entonces el hombre en su estado caído es un hijo del diablo. Y mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 al 10. Es muy claro. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, mire, ahí está la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que este es el tema de nuestra noche, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Podrá decir lo que quiera, pero no es de Dios. Así que la palabra es muy claro. El hombre en su estado caído, sin haber un acto de regeneración producido por Dios mismo en el interior de la persona para que se arrepienta, sin ese acto el hombre está en su estado caído como un hijo de Satanás o del diablo. Y la razón es porque es un practicante del pecado. Por eso es del diablo. Pero ahí usted leyó también que todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted podría decir, pero entonces los cristianos no pecan nunca más. No, no es lo que está diciendo el texto. Pero sí nos está diciendo que todo aquel que es nacido de Dios, aquel que pertenece a Dios, no practica el pecado. La diferencia es la práctica, ¿verdad? Claro, como creyentes, yo peco, ¿verdad? Puedo pecar de pensamiento, de un enojo, de una mentira o dudar a veces de las promesas de Dios. Eso es pecado. Pero la diferencia es que no es una práctica en uno. O sea, siempre estamos luchando contra el pecado porque todavía estamos en nuestra vieja naturaleza, aunque ya han sido perdonados nuestros pecados, pero no estamos practicando el pecado. Entonces, una persona que practica el pecado se refiere a alguien que es constante, está en ese círculo vicioso y no puede vencerlo. Dijimos, alguien que puede estar en la esclavitud de las drogas, ¿verdad? O en la falsedad, o en la fornicación, o alguien que consulta hechiceros, o todas estas prácticas, obras del mal, que es una constante en su vida, que es parte de su vida cotidiana. Entonces sí es un practicante del pecado. Por lo tanto, se parece a Satanás porque es un hijo de Satanás. Pero aquellos que han recibido el Espíritu de Dios en la promesa a través de Cristo, dice, a causa de que la simiente Cristo permanece en ellos, dice, no pueden pecar porque son nacidos de Dios. Dijimos que la obra de Cristo es para perdón de pecados de tanto el pasado, el presente y el futuro en la vida de los creyentes.
llevamos una vida confesional de pecados, reconociendo nuestras debilidades, pero Él está en nosotros a través de su Espíritu Santo, santificándonos. Entonces, para poder aclarar ese punto, ¿verdad? Pero ahí dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto es bien importante también, porque son pensamientos o frases que están comúnmente afuera, que las personas tienen. ¿Ha escuchado la frase, todos somos hijos de Dios? Es muy común, ¿verdad? Todos lo dicen. Pero estas frases no salen de las escrituras, porque el problema es que si no estudiamos las escrituras, entonces vamos a decir cosas que no son ciertas. Y las escrituras niegan la paternidad universal de Dios, en el sentido de que Dios ha hecho de todos los hombres sus hijos. Ahora, sí, todos los seres humanos somos hijos en el sentido de creación, ¿verdad? Porque Dios es el creador del ser humano, desde Adán y Eva y hasta toda la descendencia, hasta hoy, el futuro. En ese sentido de creación, somos hijos porque Él nos hizo. Pero cuando está hablando de ser hijos, ya en el sentido espiritual, de haber nacido de nuevo, de pertenecerle a Él, ahí sí ya no todos son hijos de Dios. La escritura niega la paternidad universal de Dios en cuanto al asunto de la salvación, ¿verdad? Porque estamos viendo de que hay dos simientes, la simiente del mal y la simiente del bien, la simiente de Dios y la simiente de Satanás, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los que practican el pecado y los que no lo practican y viven para Dios. Entonces hay esa diferencia. Por esa razón, no todos son hijos de Dios en el sentido de pertenecerle a Él como su pueblo. Más bien la raza de Adán está dividida en dos categorías. Estas son los hijos del diablo, quienes rechazan la oferta de la misericordia de Dios y permanecen en su rebelión contra Él. Aquellos que no quieren saber nada de Dios, aquellos que son blasfemos, aquellos que no les interesa la palabra de Dios, ni mucho menos orar a Dios, no les interesa absolutamente y rechazan constantemente la palabra de Dios y se vuelven a las obras de las tinieblas, permanecen en rebelión contra Él. Estos no son hijos de Dios, más bien se muestran como hijos del diablo al practicar las obras pecaminosas de su padre, el diablo. Esa es la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Y también, por otro lado, están los hijos de Dios, quienes reciben el perdón de Dios y la adopción como hijos a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. Estos son los hijos de Dios, los que han recibido el perdón, la gracia de Dios y son adoptados como hijos a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. Ellos se muestran como hijos de Dios en que practican las obras justas de su Padre Celestial. Estos son los hijos de Dios. Entonces es importante aclarar eso, ¿verdad? No todos son hijos de Dios en el sentido de pertenecerle a Él como su pueblo. Entonces somos hijos en el sentido de creación, todos, ¿verdad? Tenemos una identidad, una imagen de Dios que la puso desde el Edén, pero ya en el sentido de la salvación, solamente aquellos que han recibido el don de la fe para creer en Cristo vienen a ser trasladados al reino de la luz de su Hijo amado. Es muy importante ese tema. Ahora también hemos estado mencionando este asunto relacional entre Satanás y el ser humano caído, porque vimos como primer punto la esclavitud a Satanás del hombre caído. Vimos también el segundo punto, el gobierno de Satanás sobre este mundo. Vimos como tercer punto, el hombre caído es un hijo del diablo. Y vemos como el cuarto punto,
que el hombre caído vive bajo el dominio de Satanás. Y el verso que leíamos al inicio nos habla de que para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Así que vemos una vez más, el ser humano está bajo dominio de Satanás. También Colosenses capítulo 1, verso 13 nos dice, porque él, Cristo, en su sacrificio, en su obra en la cruz, él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahí el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosenses en ese pasaje. Él está hablando obviamente con cristianos, con la iglesia del Señor, y él está diciendo que él, y es la condición de cada cristiano, ¿verdad? Estábamos bajo el dominio de Satanás, de su imperio de la muerte, de maldad, pero que Cristo, por su gracia, por su salvación, nos libró de ese dominio de Satanás, de las tinieblas, y ahora nos ha trasladado al reino de su Hijo amado para obedecer los mandamientos de Dios, para vivir para su gloria y no para la gloria nuestra, no para los deleites del mundo, no para los ofrecimientos del mundo que seduce Satanás con sus artimañas. Entonces, en ese estado caído, todavía el hombre está bajo dominio de Satanás. El hombre está cautivo del diablo para hacer su voluntad. Ese es el estado del hombre caído. Está cautivo para hacer la voluntad de Satanás. En segunda de Timoteo capítulo 2 verso 26 nos dice, y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo. Ahí está hablando del arrepentimiento, el volverse en sí para escapar del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, de Satanás, para hacer su voluntad. Mire qué claro es la escritura en cuanto a ese tema, porque nos llama a un arrepentimiento, y eso es lo que hace el evangelio y lo que Jesús anunció cuando estuvo en la tierra, que él venía predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. El arrepentimiento es volverse de ese estado de vida pecaminoso y reconocer nuestra maldad y volvernos hacia Dios. Y esa es la única manera en que el hombre escapa del lazo del diablo. Es como que está amarrado, atrapado, su voluntad está esclavizada, están cautivos y hacen su voluntad. Es algo cotidiano. Cada día el hombre en ese estado manifiesta esta voluntad del mal para obedecer a las tinieblas antes que la luz. Ahora, es importante saber en esta parte 5 de esta lección cómo es que obra Satanás en los hombres caídos, cuál es su campo de acción en cuanto a la mente y a la esclavitud de la voluntad de los seres humanos caídos. Y vemos ahí que el número 1, Satanás oculta su verdadera identidad. Él es un experto en ocultar su identidad y él se disfraza de ángel de luz. Y no solamente él, mire, sino también sus ministros. Satanás tiene personas, son sus hijos, son sus súbditos, son personas que le sirven para sus propósitos de engañar a los hombres. Y estos hombres son los que promueven las herejías, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, los que corrompen la palabra de Dios para llevar al error a muchas personas. Entonces él utiliza personas que se disfrazan incluso de pastores. Ahora los vemos disfrazados, algunos que se autonombran de apóstoles o profetas. Tantas cosas que vemos ahí en la calle o en los medios de comunicación que supuestamente están predicando la palabra de Dios, pero hay algo disfrazado, hay un trasfondo.
y sus motivaciones son la codicia, es la avaricia, es corromper la palabra de Dios. Así que en ese pasaje de 2 Corintios 11:14, también vamos a leerlo. 11:14 al 15 nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no le va a venir así como lo han dibujado con cachos, de forma grotesca, con cola, algo horrible. No, ese no es el disfraz que usa Satanás. Él lo hace de forma linda, como ángel de luz, como algo bueno, lo aparenta, atractivo, como en el huerto del Edén, para empezar a seducir al ser humano y decirle esto es bueno para ti. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, o sea, la condenación que no se tardará, sino que se llevará a cabo en Satanás, en sus demonios y también en sus ministros, en aquellos que propagan los falsos evangelios para engañar a las personas. Hay que tener cuidado ahora, incluso con, aunque se llame iglesia tal de la palabra de Dios, uno debe tener cuidado al escuchar el mensaje que están comunicando desde un púlpito. Si su mensaje solamente es del dinero y que la gente dé el dinero y que vamos a hacer esto y lo otro, debe de tener cuidado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y Dios no nos ha mandado a estar solamente en esos asuntos. Debemos predicar todo el consejo de la palabra de Dios, instruir a las personas a fin de que conozcan a Dios y su glorioso evangelio. No nos ha mandado a estar construyendo imperios personales o reinos personales. Después hay grandes escándalos por este tipo de ministros porque se disfrazan como ministros de Dios, pero en realidad son ministros de Satanás. Y no es extraño, nos dice la Escritura. Sus ministros también se disfrazan. También Satanás miente y engaña. En Juan capítulo 8, verso 44, nos habla de que él es un experto en la mentira. Recuerden que estamos estudiando un poco acerca de este personaje, dado la importancia de reconocer a este adversario. No lo estamos ensalzando, ¿verdad? 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús. Les está diciendo a los fariseos y a todas estas multitudes que iban tras otras cosas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí se presenta a Satanás como el padre de la mentira, como el homicida desde el principio, homicida en el sentido porque llevó a la muerte espiritual a Adán y Eva, ¿verdad? A que transgredieran la ley de Dios. Él es un mentiroso y experto, engañador. Y también Apocalipsis capítulo 12, verso 9, nos describe en este futuro de Satanás, porque el libro de Apocalipsis tiene que ver con el futuro. Entonces, en el capítulo 12, verso 9, encontramos nuevamente a esta serpiente antigua llamada Satanás y nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero y fue arrojado a la tierra. Es lo maravilloso del plan eterno de Dios que nos da a conocer el futuro de cómo van a acabar las cosas. Por eso es que los hijos de Dios o los que están en el reino de Dios conocemos la historia, cómo acabará. No es una lucha cósmica para ver quién gana, sino que Dios ya
ha determinado cómo va a acabar las cosas, y vemos ahí en ese pasaje que la sentencia de Satanás al ser lanzado afuera en el lago de fuego, dice, y que ya no va a engañar más cuando Cristo finalmente establezca su reino en su segunda venida con su pueblo. Entonces, ese es el engaño de Satanás en las mentes de las personas. También Satanás ciega a los hombres con la verdad. Ya habíamos leído ese pasaje de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que ellos se continúen con rebelión contra Dios, contra su creador, y sean condenados también juntamente con él. Así que de esta forma opera Satanás, ocultando su verdadera identidad, disfrazándose de ángel de luz, y también a sus servidores, y también mintiendo y engañando. Satanás anda cegando a los hombres para que la verdad no les ilumine. Es importante mencionar también que en ciertos lugares o congregaciones o sectas hay un fanatismo desmedido por la figura de Satanás, que ven a Satanás por todos lados, como que si Satanás fuera omnipresente. La palabra omnipresente significa que puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y Satanás no es omnipresente porque es una criatura ilimitada en poder. Dios sí es omnipresente porque Dios está en la China, está en todo el universo, de tal manera que nosotros podemos hincarnos en cualquier lugar y orar a Dios y Él está ahí. Ese es el atributo de la omnipresencia de Dios, algo pertinente solamente a la deidad, a la verdad, a Dios mismo. Pero Satanás no es omnipresente, y muchas iglesias o sectas hacen de Satanás como que fuera omnipresente. Entonces ven a Satanás en todo lado, le echan la culpa a Satanás de todo, y ese es un peligro también cuando el ser humano quiere echarle la culpa a Satanás de sus propios pecados, ¿verdad? Entonces el hombre es responsable de su pecaminosidad. El hombre no es culpable porque Satanás lo haya inducido. El hombre es culpable porque es un pecador. En muchos lugares también enseñan de manera errada que cuando las personas están sufriendo, por ejemplo, de asuntos familiares o matrimoniales, o familias en drogas, o que llevan una vida práctica de pecado, ya sea en fornicación o adulterio, entonces algunos lugares enseñan erradamente de que lo que necesita es una liberación. Venga a orar, venga a este tiempo de oración y de liberación, y ahí lo vamos a liberar de ese demonio de fornicación, de adulterio, de mentira o de chisme y todo eso. Y eso no es así. La mentira, el chisme, las prácticas de la brujería, la fornicación, el adulterio, el homicidio no son demonios, sino que son pecados, son manifestaciones de pecado, y el hombre es responsable por sus propios pecados. Entonces Satanás solo utiliza la astucia para poder engañar al hombre, pero el hombre es responsable de sus pecados. Así que es muy importante saber qué dice la escritura sobre estos temas para tampoco ser engañados en algunos lugares. Los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Ya para finalizar, porque el siguiente jueves vamos a continuar la parte de los hijos de la luz. Pero el dominio de Satanás es uno de oscuridad, ignorancia, corrupción moral y muerte. Él ciega a aquellos en rebelión contra Dios a través del engaño, la confusión, la vanidad y el orgullo. Esta ceguera solo puede ser quitada por la luz del evangelio y la obra iluminadora del Espíritu Santo.
Jesús vino a dar vista a los ciegos. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, verso 18. Y también el ministerio del apóstol Pablo fue para abrir los ojos de los hombres a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo el perdón de pecados. Así que el milagro más grande y más extraordinario no es que el Señor cure a alguien de cáncer o de ahorita con esta pandemia del COVID. Ese no es el milagro más grande. El milagro más grande que Dios opera en la humanidad es el milagro del nuevo nacimiento. Es algo imposible para el hombre, porque estamos viendo que el hombre está esclavo de sus propios pecados, y no solamente eso, sino que también está bajo el dominio de Satanás, en este reino de oscuridad, en este reino de rebelión contra Dios, a través de ser engañado, a través de la vanidad, de la vanagloria de esta vida, a través de los placeres que le ofrece a la carne. Entonces el hombre está atado y no puede ser liberado por sí mismo. Aunque pueda regalar su dinero, aunque pueda dar su vida por otro, eso no le va a contar para salvación. La única manera en que esta ceguera, la única manera en que estas cadenas de pecados sean rotas es a través del poder de la palabra de Dios en el Evangelio, acompañado por la obra del Espíritu de Dios para abrir nuestros ojos a la verdad. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando es comunicada, cuando es expuesta de manera correcta, ilumina la mente, y el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres que escribieron la palabra de Dios, es el que opera para dar ese arrepentimiento en los corazones del hombre. Y entonces venimos a la luz y nuestros ojos son abiertos, nuestro entendimiento es abierto y ya no estamos atados al pecado ni al dominio de Satanás. Ahora venimos a ser esclavos por amor, pero de Dios. Ahora somos servidores de Dios, amamos a Dios y la ley de Él está escrita en nuestros corazones y su Espíritu nos capacita para obedecerla y para adorarle conforme a su voluntad. Ese es el mayor milagro, la salvación de un hombre, ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Oremos en esta noche.